Qué gusto saludarles. Mi nombre es Zulema Mosri, magistrada de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Les saludo en esta cuarta emisión del programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Nuestra invitada de hoy es la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Marta Leticia Mercado Ramírez. Bienvenida, magistrada. Antes de iniciar la entrevista, invito al público a conocer un poco más sobre la trayectoria a través de la siguiente semblanza. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la misma universidad. Cuenta con estudios en Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral por la Universidad Panamericana, en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en Derechos Humanos por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, España. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fungió como asesora en la Secretaría General. Asimismo, ha trabajado en la Sala Regional de Ciudad de México como coordinadora de ponencia y como fundadora en la Sala Regional especializada siendo secretaria de estudio y cuenta. Actualmente es magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde previamente fue directora del Instituto de Formación y Capacitación. Fue considerada como una de las abogadas más influyentes en México en el año 2021 por la revista Foro Jurídico y Gran Mujer México en el mismo año por las fundaciones Alas Abiertas, Camino a Casa, Comisión Unidos contra la Trata, Jurídico Arrieta y Asociados. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional AC y el Consejo Nacional e Internacional de la Confraternidad Internacional Claustro Doctoral, Ciencia, Cultura, Tecnología, Arte, Deportes y Humanidades le otorgó el doctorado honoris causa y en el año 2023 ingresó como miembro de número de la Legión de Honor Nacional de México. Bienvenida, magistrada. Es un honor que nos acompañes en nuestro programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. ¿Qué nos puedes comentar sobre tu labor en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México? Muchas gracias, magistrada Zulema, y he de decir abiertamente que agradezco no solo la invitación a tu equipo y a ti, sino agradezco la amistad porque hemos encontrado puntos en común, puntos que nos unen no solo como juezas, sino también como mujeres. Y en ese sentido me parece que este programa es enriquecedor y la oportunidad que tú nos brindas en lo particular para poder acceder un poco a la ciudadanía y explicarle un poco lo que vamos haciendo y lo que hacemos me parece que es primordial. Les platico un poquito, querida magistrada. Es un año electoral, es un año de proceso electoral, el proceso electoral ya está en curso y este año, en un par de meses, estaremos en posibilidades de votar. Toda la ciudadanía, es decir, todas las personas que tengan mayoría de edad, que son 18 años, podrán participar y ser parte de un cambio, si es el caso, o de una continuidad, según se determine en mayoría de votación. Y bueno, parte de lo que hacemos en este Tribunal Electoral de la Ciudad de México, al que has hecho referencia, es no organizar elecciones, porque un tribunal electoral no organiza elecciones. Es importante para la ciudadanía que quede claro, y tú me das la gran oportunidad de poderlo acotar. Nosotros lo que hacemos es revisar bajo un control de convencionalidad, de constitucionalidad, etcétera, que todas las actividades, todas las acciones que llevan a cabo o se llevan a cabo en el inter de un proceso electoral estén apegadas a derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente tenemos leyes electorales, locales, federales, y los procesos electorales tienen que estar estrictamente apegados a derecho para el efecto de que podamos hablar de elecciones válidas, de elecciones legales y sobre todo que sean legítimas. En ese sentido, te diría que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, una autoridad autónoma, un tribunal de gran prestigio, me atrevo a decirlo así, no solo por integrarlo yo, sino porque 25 años que acabamos de cumplir el mes pasado hablan de la fortaleza de este Tribunal Electoral local y nos hemos dedicado a impartir justicia electoral local, es decir, únicamente conocemos temas acotados a derechos político-electorales en la Ciudad de México, no así de otros estados, y esto es parte de la fortaleza del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Como parte del trabajo que hemos hecho, hemos tenido la determinación desde hace bastante tiempo de no dirigirnos únicamente a dictar sentencias. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro quehacer y nuestra preocupación no atiende únicamente a dictar sentencias bajo supuestos que nos hacen de conocimiento quienes acceden, o los justiciables les llamamos, pero prácticamente diría yo que son quienes acceden a dar alguna queja o alguna solicitud de resolución por parte de un ámbito jurisdiccional.
Hemos tenido también y tenemos trabajos actualmente donde atendemos grupos de atención prioritaria, querida magistrada Zulema. ¿Qué quiere decir? Tenemos proyectos y hemos sido, pues, yo me atrevería a decir, grandes banderas, sobre todo en el tema de iniciar, dirigidos estos proyectos a jóvenes. Nos gusta mucho formar ciudadanía joven, nos gusta mucho formar ciudadanía porque aunque pudiéramos decir que está formada, la verdad es que hemos encontrado un gran camino en personas adultas mayores, en la tercera edad, donde pareciera que no estamos tomando en cuenta en un sistema democrático, que todavía existen, que son parte de y que ya le han dado gran parte de su vida y sobre todo de su actividad y de su tiempo a esta ciudad, al país en general. De ahí que tengamos proyectos encaminados a personas con discapacidad, a personas jóvenes, como lo he dicho, a personas adultas mayores, y también tenemos actividades dedicadas a personas con alguna discapacidad. En ese sentido, creo que hemos tratado de ser un tribunal totalmente complementario de la parte jurisdiccional, es decir, la impartición de justicia, así como de acceder a la ciudadanía, acercarnos a la ciudadanía y darle a conocer lo que estamos haciendo y capacitándola y formándola. Pareciera, magistrada, que cuando platicamos de temas de grupos de atención prioritaria, no sé si puedas coincidir en esto, encontramos que todos los temas, por ejemplo, de violencia de género, ¿no? En nuestro caso, violencia política por razones de género, pareciera que la solución, o al menos un remedio, está en la capacitación, en la formación. Tendríamos que regresarnos a formar, a capacitar. En ese sentido nos estamos abocando en lo particular, aun cuando es un año de proceso electoral donde las cargas laborales sí aumentan, nos estamos dedicando a seguir impartiendo talleres, cursos y sobre todo acercándonos a la ciudadanía. Es un poquito de lo que hacemos en el Tribunal Electoral. Pues muy importante información nos compartes, magistrada, pero me gustaría que abundaras un poco más a modo de introducción. ¿Qué debe considerarse o cuáles son las distinciones cuando hablamos de voto en prisión? Y si nos dijeras si todas las personas que están en esa condición podrán votar en las próximas elecciones. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta, me parece pertinente, bastante oportuna para quienes puedan conocer o se les interesen en esta materia, pero sobre todo quienes puedan ejercer un voto activo. A ver, partiría yo para explicar que tenemos dos vertientes de voto, el voto activo y el voto pasivo. Esto significa, en grandes rasgos, ser votado o votar. En ese sentido, resulta que bajo una revisión muy particular, encontramos una sentencia del 2018 que ha sido un parteaguas, y ha sido un parteaguas porque ha venido a cambiar la manera en que estamos concibiendo la democracia para las personas que están en prisión preventiva. Tenemos dos supuestos para las personas que están privadas de la libertad, y tenemos el supuesto de las personas que están privadas de la libertad y que tienen una sentencia ejecutoria, es decir, ya están cumpliendo una condena, ya fueron juzgadas por un juez, ya emitieron la sentencia como he referido, y aquellas personas que por la naturaleza del delito que se está investigando están privadas de la libertad, pero no tienen una sentencia condenatoria, es decir, están en espera de la respectiva sentencia. La sentencia a la que hemos hecho, a la que estoy haciendo alusión, que ha sido el parteaguas, es una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, repito, en 2018, y nos abre una posibilidad de incluir democráticamente, de incluir en el sistema democrático a las personas que estén privadas de su libertad, pero estén en prisión preventiva, es decir, que no tienen una sentencia condenatoria que les haya determinado la suspensión de un derecho político electoral, como es poder ir y votar o poder votar por algún candidato o candidata o candidate, de ser el caso. En ese sentido, únicamente nos acotaremos, por cuanto a la pregunta que me haces, a hacer una reflexión muy específicamente de las personas que están privadas de su libertad, pero únicamente se refieren a personas que están en prisión preventiva. Repito, que no están sancionadas o que no están cumpliendo una sentencia donde hayan sido declarados culpables. Muy bien, qué interesante información nos compartes. Y me gustaría que abundaras un poco más sobre esta sentencia a la que refieres, la 352/2018, dado que estamos hablando de temas electorales y que el voto en prisión sigue siendo un tema pues controversial. ¿Cuál es la relevancia o además de lo que has indicado de esta sentencia? Muchas gracias, maestra. Como bien has referido, es una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, la 352/2018, y acumulados, una sentencia que me resultaría importante acotar en algún punto, que no salió por unanimidad, no se votó por unanimidad, es decir, hubo una diferenciación en votos,
pero lo que tenemos es la sentencia, que es lo que nos rige para efectos de lo que estamos viviendo y sobre todo de incorporar a estas personas que estén privadas de su libertad en prisión preventiva en este sistema democrático del que estamos platicando. Y bueno, la sentencia lo que hace es un análisis muy particular y muy interesante por cuanto a unas personas indígenas que estaban en Chiapas en ese momento, me parece, si no tengo algún error de apreciación, que eran 17 años que tenían ellas en prisión preventiva, es decir, estaban esperando todavía que se les dictara propiamente una sentencia, y ellos, ante una inquietud particular, y me parece bastante lógica y razonable, determinan o generan la inquietud de: si no tengo una sentencia que me haya condenado todavía, ¿por qué no puedo participar y votar? No estoy condenado todavía, estoy en etapa de investigación, por llamarlo así, ¿por qué no puedo votar? Y acuden a la instancia federal, que es el Tribunal Electoral, y es quien determina, bajo un análisis interesante, de señalar que estas personas, como no tienen una condena propiamente, no tienen una suspensión de sus derechos político-electorales, entonces podrían acceder al voto. De ahí que, bajo un estudio bastante interesante, que hay que decirlo también, ha sido cuestionado, ha sido motivo de módulos y de debates específicos, lo que se ha determinado es: las personas que no tengan una sentencia condenatoria, que no hayan sido declaradas culpables, aun cuando estén privadas de su libertad, pueden llevar a cabo y ejecutar el voto. Te hacía yo referencia a que no salió por unanimidad el asunto. No deja de ser interesante para una cultura y sobre todo para entender la lógica del pensamiento y de la línea jurisprudencial de los magistrados que actualmente integran esta sala superior, revisar los votos. Había quien decía en los votos particulares que no tenía caso hacer este estudio, sobre todo ampliar, ¿no?, tener este análisis tan amplio de la sentencia o del asunto en cuestión, porque estas personas que eran las actoras en ese momento no iban a poder ejercer su derecho al voto en ese proceso electoral. Sin embargo, la sentencia que prevalece es: si no están sentenciadas, aun cuando estén privadas de su libertad, pueden llevar a cabo un ejercicio de acceso al voto, es decir, un ejercicio activo del voto, y tienen que ser consideradas en un ejercicio democrático como parte de la sociedad para efectos de mostrar su interés, pero sobre todo su disposición, pero también ahora sí que su preferencia para un candidato o candidate. En ese sentido, te acotaría yo también que cómo se crea la sentencia, qué promueve la sentencia, qué hace la sentencia en sí. Crea y genera que el INE, el Instituto Nacional Electoral, es una autoridad administrativa electoral nacional, lleve a cabo un programa piloto, es decir, un programa muestra, por así llamarlo, para efecto de las personas que estén en prisión preventiva puedan votar. Ahora que mencionas el tema del programa piloto, ¿nos puedes platicar qué pasó con el programa piloto de 2021? Claro que sí. Referíamos que la sentencia es de 2018. En la parte de la sentencia lo que se determina es, para acotar de manera muy breve, o de manera un poquito anticipada, porque ya llegaremos a ese punto, darle vista a todas las legislaturas locales de la posibilidad o la instrucción de que las personas que estén en prisión preventiva puedan llevar a cabo su ejercicio de voto, así como ordenarle al INE que haga un programa piloto, para lo que determinó unas reglas de operación para las personas que vayan a votar y que estén en prisión preventiva, y llevar a cabo este programa piloto con la intención de poder cubrir toda la República, es decir, todo el país y todos los ceferesos que estén activos, y se pueda cumplir a cabalidad este voto de las personas que estén en prisión preventiva. ¿Qué hizo el INE? A ver, refería yo que en algún punto, magistrada, hubo una discusión que puede ser que siga existiendo, porque no todas las personas que han estado estudiando la sentencia o esta posibilidad de voto estén convencidas que sea una realidad o que pueda llevarse a cabo, pero lo que le ordenaba la sentencia al Instituto Nacional Electoral era: en colaboración con autoridades, si es el caso, haz convenios, etcétera, y evidentemente tiene que ser así porque recordemos que los ceferesos no están a cargo ni de ninguna autoridad electoral, sino al contrario, son centros penitenciarios. Entonces, lo que se determinó es: haz colaboraciones, platica con ellos, con los responsables de los centros penitenciarios, y lleva a cabo, si es el caso y es necesario, un listado nominal de electores de personas que estén en prisión preventiva. Es decir, tenemos un listado de personas, por así decirlo, que no estamos sujetas a un esquema penal o alguna cuestión particular, y sí vamos a crear un listado nominal de personas o de electores que estén sujetos a prisión preventiva. En ese sentido, lo que hizo el INE es determinar, y tuvo una gran tarea, de verdad hay que decirlo, pero lo ha hecho bastante bien, y lo hizo bastante bien en su momento, determinó y tuvo que escoger ceferesos donde pudiera tener una muestra, porque era un programa piloto, de
las personas que podían estar votando, que podían ser parte de este nuevo sistema o nueva posibilidad de voto de personas en cuanto al voto activo, y lo que determinó es que tenía que cumplir varios requisitos, sobre todo atendiendo a la pluralidad del país. Uno era personas un ceferezo que determinara y acreditara la interculturalidad. Sabemos que México es un país pluricultural, un tema que abarcará también aspectos de género, es decir, que las mujeres que estuvieran en prisión preventiva también fueran candidatas activas para poder votar, y eso lo cumplió a cabalidad, es decir, tomó alrededor de 5 ceferezos, que fueron Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Chiapas, y de ahí cumplió y tuvo el muestreo particular, es decir, en 2021 sí llevó a cabo el programa piloto con expectativa de que para 2024, que la misma sentencia lo ordenaba, pudiera cumplirse el voto de las personas en prisión preventiva en toda la República, y estamos ya en 2024. Pues muy importante lo que nos dices, y entiendo que esa sentencia tuvo incidencia a nivel legislativo en algunas entidades federativas. ¿Nos podrías decir cuál fue la entidad federativa que dio el primer paso en estos temas? Gracias por la pregunta. Me parece que es importante acotar que hay un estado que efectivamente ya lo cumplió, porque como lo refería al principio de la pregunta que me hiciste, la misma sentencia determinó darle vista a órganos legislativos de los estados, es decir, todos los estados tienen que tener conocimiento, y tienen conocimiento, de la posibilidad de que las personas privadas de su libertad puedan llevar a cabo su voto activo, es decir, puedan votar y ser parte. Y es el caso de Hidalgo. Hidalgo cumplió, hay que decirlo, bastante bien. El tema es que hay quien emite alguna crítica al Estado de Hidalgo, porque el Estado de Hidalgo, en su código electoral local, lo que establece es la posibilidad de que voten estas personas que están sujetas a prisión preventiva sin sentencia, y que puedan participar también en procesos de participación ciudadana, es decir, procesos democráticos ciudadanos. En ese sentido, dejó como muy abierto, y eso es parte de la crítica que se hace del análisis para reflexionar, dejó muy abierto qué podía haber hecho más la legislatura, es decir, si podía acotar un poquito más o dar reglas un poquito más claras para efecto de cómo se pueda votar o cómo se pueda llevar a cabo esta nueva vertiente del voto activo. Sin embargo, me parece que no es tan malo en ese sentido cuando estamos partiendo de un sistema nuevo, de una integración, pero sobre todo de una reflexión interesante como es incorporar a las personas privadas de su libertad a esta parte del voto activo, y lo que determina es, de manera muy particular, pueden votar estas personas que estén sujetas a este régimen, y ya, es decir, le da manga ancha, por así decirlo, a las autoridades administrativas electorales locales, y desde luego también, en su caso, al Tribunal Electoral Local, para resolver toda la problemática que venga de llevar a cabo esta vertiente del voto activo de las personas privadas de su libertad. En ese sentido, habría que reconocer de manera muy particular el caso de Hidalgo. Y tengo entendido que uno de los últimos ejercicios ocurrió en el Estado de México en el año 2023. ¿Podrías hablarnos, magistrada, brevemente sobre este caso? Claro que sí, Estado de México también, hay que decirlo, es, sobre todo por lo reciente del proceso electivo que tuvieron de gubernatura, es uno de los ejemplos más importantes que hay, me parece, porque en ese sentido y en el Estado ya participaron todos los ceferezos que están integrados o que integran el Estado. Y me parece que fue un ejercicio bastante interesante, hubo una población interesante, y lo que determina, sobre todo, a mí me parece la certeza, pero el atino de la sentencia que nos estamos refiriendo, es que ahora sí que el programa piloto, así como el Estado de México, lo que demuestran es un interés particular de las personas que están privadas de su libertad en participar, en votar y en conocer las propuestas de los candidatos, candidatas o candidates, incluyendo también desde luego los partidos políticos, para ser parte de este sistema democrático y poder tener acceso al voto. Y el Estado de México, como bien lo has referido, es un ejemplo también bastante interesante y que rompe, me parece, cualquier otro supuesto de otros estados. Ahora, en concreto, ¿qué dificultades o qué problemas han encontrado o identificado en la implementación del voto en prisión preventiva? Mira, eso es importante también porque, como referimos al principio, hay una serie de críticas respecto a cómo se puede llevar a cabo el voto, cómo se debe incorporar este voto. Una de las cuestiones particulares es la campaña, la famosa campaña electoral, es decir, dar a conocer las propuestas electorales por parte de las candidatas o de las personas candidatas. Y estamos acostumbrados a campañas, muchas veces recorridos de llaman territorio, ¿no? Ahora sí que a pie, ¿no? Con la ciudadanía directamente. Y desde luego que en un centro penitenciario no lo puedes hacer así. Lo que se ha ideado y se ideó en su momento, mi querida Zulema, es cómo llevar a cabo el programa piloto y sobre todo cómo implementarlo ya en los estados donde ya se llevó a cabo. Y bueno, a ver, lo que se determinó es
hay que ponerse de acuerdo y coordinarse con los eferesos, hay que llevar a cabo un sobre, hay que integrar un sobre donde venga la propuesta o las propuestas, un resumen de las propuestas de las candidatas, candidates, para las personas que puedan votar o que van a ser parte del ejercicio, y desde luego también la boleta electoral. ¿Qué dificultades se plantearon en su momento? ¿Cómo integramos o cómo instalamos una mesa directiva de casilla? La mesa directiva de casilla al interior de un ceferezo, desde luego que tendría que reunir prácticamente los mismos requisitos que al exterior, es decir, de las personas que vamos y votamos y no estamos privadas de nuestra libertad. Sin embargo, ha sido un buen atino y se ha determinado que hay que tener, desde luego, ir cerrando y perfeccionando el sistema, porque todos los sistemas son perfectibles, hay que decirlo, pero lo que se ha determinado es, necesitamos una lista nominal de electores o electoras y personas que están en prisión preventiva. Necesitamos mejorar la estrategia de conocimiento, pues todo de dar a conocer las propuestas que hay de partidos políticos y de candidatas, candidatos, candidates. Y sobre todo necesitamos dar un periodo de reflexión para quienes vayan a votar puedan asumir, procesar y sobre todo analizar por quién van a votar. En ese sentido, me parece que uno de los principales retos, mi querida magistrada, es el voto informado. Hablamos mucho del voto informado, sin embargo, a veces no acabamos de entender qué es el voto informado, y desde luego que el voto informado es tener la capacidad de poder acercarnos o de que nos acerquen la información y tener una decisión o tomar una decisión lo más atinada y sobre todo lo más acertada a lo que esperamos como personas electoras. Pues después de esta claridad en los conceptos que nos compartes, las propuestas, los temas que se tienen que tener en la agenda, y dado que nos has comentado que lo que ha sucedido, lo que ha pasado en algunas entidades federativas, yo te pregunto si aquí en la Ciudad de México también se están llevando a cabo acciones o medidas para instrumentar el voto en prisión preventiva. Claro que sí, y es interesante porque podemos ahora sí que aterrizar dos temas con esta pregunta que me haces muy amablemente. Una, presupuesto participativo, que es la posibilidad que tiene toda la ciudadanía que sea parte de esta Ciudad de México de poner proyectos a consideración para mejora de las colonias. De hecho, hay un programa que se llama Enchula tu Colonia y está organizado por la Autoridad Administrativa Electoral, que es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y la otra, la posibilidad de que se lleve a cabo la votación o de que los proyectos que se ponen a consideración para otra parte de la ciudadanía, es decir, de quienes integran la colonia, sean y vengan desde parte de las personas que estén en prisión preventiva. Es decir, lo que ha hecho el Instituto Electoral de la Ciudad de México es mostrar una inquietud latente y llevar a cabo y aterrizar capacitación adentro de los eferesos para explicarles a las personas que están privadas de su libertad qué es un proyecto social, qué es un programa social, pero sobre todo qué es un proyecto que permita enchular la colonia, como se llama el programa tal cual, y en ese sentido proponerles que hagan sus proyectos y sobre todo que se dictaminen en cuanto a viabilidad de la posibilidad que ellos quieran mejorar en la colonia, y después ser votados estos proyectos y, si es el caso, puedan ser ejecutados y desde luego se beneficia a la colonia y a todos los colonos que vivan ahí o que sean parte de esa comunidad. Y en ese sentido me parece que lo que hemos hecho es atinado porque hemos logrado llevar a cabo capacitaciones adentro de los eferesos, explicarles a las personas y sobre todo que se animen a poner sobre la mesa proyectos que puedan ser evaluados, dictaminados y después sean concursados para efecto de una votación. En ese sentido, la Ciudad de México no es un estado que quede atrás, me parece, y hay que decirlo, en estos temas democráticos es un estado de vanguardia que ha llevado a cabo y está llevando a cabo una actuación, me parece, muy atinada, y este ejercicio al que estamos haciendo referencia, mi querida magistrada, atiende al año pasado, es decir, ejercicios de presupuesto participativo del año pasado. Bueno, y también hemos visto que organizaciones de la sociedad civil han dado seguimiento de cerca a este tema del voto en prisión. ¿Y consideras que estos ejercicios, esta participación ciudadana, o en su caso esta observación, contribuyen a que efectivamente se cumpla o se logre ese objetivo? Sí, sin duda. Cuando fueron los programas pilotos de 2021, que fueron ordenados por la sentencia, la verdad es que yo solo encontré una agrupación civil que se dedicó a hacer observación dentro del Cerezo por cuanto a lo que estaba pasando en este programa piloto y que votaran las personas que estaban privadas de su libertad. Desde luego hay que reconocer también que estuvo acompañado ese ejercicio y ese programa piloto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que es evidente, muy clara la intervención que pudo haber tenido. Y esta sociedad civil que se dedica a esto, me parece, y que ya hay un reporte incluso, me parece que es de mucha valía, me parece que es muy interesante, pero sobre todo como autoridades, y creo que como juzgadora me entenderás, pero sobre todo si eres partidaria, tenemos que escuchar
a los actores, tenemos que escuchar a las partes, tenemos que escuchar a quienes van dirigidas nuestras sentencias. Es decir, todas las sentencias que dictamos, es el caso de la sentencia que estamos analizando, que permite el voto de las personas en prisión preventiva, generan un cambio en la sociedad. En ese sentido, si dictamos una sentencia y no nos acompañamos de ejercicios académicos, de reflexiones como las que tú nos permites el día de hoy, de escuchar a la sociedad civil, pero sobre todo de escuchar también a quienes van dirigidas las sentencias, estaríamos haciendo una labor muy inconclusa, muy incompleta, diría yo. Me parece que la sociedad civil es una gran fortaleza, no solo de la sociedad civil como tal, sino de toda la ciudadanía. Vamos, lo voy a decir abiertamente, yo soy magistrada electoral, pero cuando voto no voto como magistrada, voto como ciudadana. En ese sentido, tenemos que tener el alcance y sobre todo la sensibilidad de seguir, más allá de ser autoridades electorales o autoridades en algún ámbito de competencia que nos corresponda, tenemos que tener la sensibilidad de acercarnos a la ciudadanía, de escuchar a la ciudadanía y sobre todo de estar dispuestos a escuchar qué está faltando, cómo podemos perfeccionar los sistemas y flexibilizar, si fuera el caso, pues todo lo que corresponde para que este círculo que es este ejercicio democrático, concretamente a las personas que están privadas de su libertad, puedan incorporarse y ser parte. En ese sentido, la sociedad civil me parece que no solo en un tema de voto de las personas en prisión preventiva, en general, sobre todo para ejercicios democráticos, hacen una gran labor y tenemos que estar acompañadas, tenemos que escucharlos, pero sobre todo detenernos a entender las reflexiones que ellos nos vayan emitiendo y, ¿por qué no?, trabajar en conjunto. Sin duda, una sociedad democrática, pero sobre todo más incluyente, nos conviene a todos, no solo a quienes están en prisión preventiva, sino cualquier persona que pertenezca a un grupo de atención prioritaria, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y me gustaría que nos dijeras como un comentario final, sobre todo para aquellas personas que nos acompañan en el programa y que han escuchado por primera vez este tema tan importante, estas reflexiones tan valiosas que nos has dado del voto en prisión. ¿Cuál sería tu reflexión final? Pues mira, te agradezco mucho, insisto, el espacio que nos das para hablar de un tema que podría ser un poco caótico, pero tú lo has dicho muy bien. Seguramente habrá personas que puedan escuchar el programa y que digan, yo no sabía que podían votar las personas en prisión preventiva. Entonces, este acercamiento que nos permites es, me parece, de suma importancia. Y yo les diría, en un primer momento, desde luego que tienen que confiar en que las autoridades electorales de esta ciudad estamos haciendo lo mejor que podemos para que sea un proceso electoral firme, para que sea un proceso electoral que no quede dudas quienes vayan a estar gobernando de manera posterior. Por cuanto a la parte de atender grupos de atención prioritaria, concretamente personas en prisión preventiva, desde luego que estamos conscientes y sobre todo sensibles que son parte de esta sociedad, que son parte de la democracia y que no podemos seguir gritando que vivimos en democracia cuando hay grupos que siguen impulsando o siguen pidiendo que sean vistos, que sean parte de este impulso y de esta sociedad que necesita ser cada día más incluyente. Yo te diría como una conclusión, cuando nosotros dictamos sentencias, mi querida magistrada, desde luego que tenemos que tener la sensibilidad, pero sobre todo la conciencia, que no hay una sentencia que dictemos que no pueda repercutir en la sociedad o en una persona en lo particular. Tenemos que ser mucho más sensibles y yo creo que estamos logrando generaciones de jueces, no porque no fuera antes, simplemente las generaciones van evolucionando y vamos teniendo otra percepción. Seguramente cuando yo tenga 30 años más habrá otra generación de jueces, de juzgadoras que tendrán tal vez otro punto de vista, pero vamos perfeccionando y vamos sensibilizándonos. En ese sentido, yo les diría, es importante en un año de proceso electoral, magistrada, que se den la oportunidad de tener un voto informado, es decir, coopten y capten la información que tengan en redes, que tengan en medios clásicos, digamos radio, televisión, etcétera, pero también seamos responsables de lo que vamos entendiendo y vamos conociendo. Me parece que una sociedad incluyente, pero sobre todo una sociedad responsable de lo que está haciendo, de lo que está emitiendo en un voto, en una red, en un Twitter, ya vemos que todo lo que subimos en internet no lo podemos dejar después, ya ahora sí que es historia, ¿no? Y queda para lo que corresponda. Me parece que es importante que como ciudadanos tomemos este riesgo, pero sobre todo tomemos esta responsabilidad. Insisto, somos juezas, somos juzgadoras, pero no salimos a votar como juzgadoras, salimos a votar como ciudadanas, esperando y sobre todo haciendo lo que nos corresponde para tener una sociedad mucho mejor. Entonces, este ejercicio del voto de las personas en prisión me parece que es un gran ejemplo y tenemos que seguir impulsándolo. Totalmente de acuerdo, magistrada Marta Mercado, sobre todo lo que decías del relevante papel que tienen las sentencias como transformadoras de aspectos fundamentales, de reglas fundamentales, tanto en las relaciones de la sociedad, pero también este papel tan relevante que hacemos las y los juzgadores al contribuir precisamente a que nuestra labor como servidores de la justicia esté a la altura
de lo que exige la sociedad. Yo te agradezco mucho, magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, que hayas dado este tiempo, que nos dé la oportunidad de escucharte, de compartir con nosotros parte de tu valiosa experiencia como magistrada en la materia electoral. Y también agradezco a las personas que nos acompañan, que nos siguen en este programa y sobre todo a quienes hacen posible esta transmisión. No olviden seguirnos en @z_mosri, @comisión para y en Facebook como Comisión para la Igualdad de Género del TFJA. Muchas gracias y muy buenas tardes.